¿Por qué me hacen esto? Apenas entro y ya están grabando. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia y por su paciencia, que llegué un poquitito retrasado, pero vengo de Coyoacán, llego hasta Santa Fe. Entonces es un traslado que a estas horas supone un poquito más, casi hora y media, ¿no? Entonces, bueno, pero muchas gracias. No esperaba que la grabación estuviera ya inmediatamente, pero está muy bien. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy correspondiente al derecho de petición. Son muchas cosas las que tenemos que decir, porque normalmente, cuando hablamos de derecho de petición, suele pensarse en un derecho individual, un derecho político a nivel individual, ¿no? Yo solicito a la administración pública y normalmente se entiende como solicitar a la administración pública. Vamos a ver que tiene varias dimensiones, pero que no nada más es un derecho individual. Hay un derecho colectivo de petición, ¿no? Y tiene distintas manifestaciones, no nada más es el ejercicio, digamos, de un derecho normativo, ¿no? Está normado, desde luego, es decir, está reconocido jurídicamente, tiene un revestimiento constitucional a la vez que un tratamiento legal, ¿no? Un desarrollo legal y se vincula con otros derechos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos pensando, ¿no? Esta es como toda la introducción, ¿no? En todas las dimensiones del derecho de petición y sus manifestaciones y cómo se vincula con otros derechos y cómo tiene dimensiones colectivas. Pensemos también en la organización y la petición, ¿no? Ya tendremos, si no es que ya tuvieron, oportunidad de hablar del derecho de organización, ¿no? Pero la organización política también tiene distintas dimensiones. Hay una organización colectiva, que pueden ser las organizaciones políticas o los partidos políticos, que no necesariamente son lo mismo, y una petición al Instituto Nacional Electoral para que compruebe los requisitos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay vínculos colectivos, vínculos jurídicos en distintos tipos de organizaciones que no son únicamente esta dimensión individual. Obviamente, para hablar de la dimensión colectiva, de la dimensión individual, hay que hablar primero, ¿no? De todo lo que implica, de todo lo que significa el derecho de petición y, desde luego, su evolución, digamos, constitucional y convencional, si quieren, ¿no? E inclusive su evolución histórica, ¿no? También tendremos que decir que el derecho de petición, como cualquiera de los derechos políticos, ¿no? No es exclusivo, fíjense, no es exclusivo de la democracia, pero en democracias tiene sus manifestaciones específicas. Voy a poner un ejemplo que no es necesariamente de la vida real, ¿no? Pero que más o menos puede ilustrar lo que sucedía o lo que sucedía en gobiernos no democráticos, ¿no? En las monarquías mal llamadas absolutas. Ya algún día platicaremos de por qué mal llamadas absolutas, pero bueno, las monarquías absolutas, que por lo menos pues, concentraban todas las funciones. Y entonces le solicitaban al rey o al príncipe, o al conde, a quien tuviera pues el monopolio para decidir y para decir las cuestiones políticas. Entonces llegaban, ¿no? Y el ejemplo que quería poner, pues, es de quienes vieron la serie esta de Juego de Tronos, ¿no? Cuando es que no me acuerdo su nombre, Khaleesi creo que se llamaba, ¿no? La güerita esta, llega al poder y le piden cosas y primero es muy sensible y luego se va haciendo media tirana, ¿no? No importa, el chiste es que había una petición esto estoy ejemplificándolo, pero sucedía en los órdenes monárquicos que la petición se formulaba, si tenías la suerte, pues directamente al rey o reina, normalmente era el rey, ¿no? Y decidía, ¿no? Con base en lo que él considerara que era justo, ¿no? Y luego, ya en organizaciones semidemocráticas, como podemos pensar en el México autoritario electoral, ¿no? Hay para clasificarlos un poquito difícil, ¿no? Había elecciones, había pues más o menos autoridades que las organizaban, que contaban los votos,
no había competencia partidista y mucho menos un respeto de la pluralidad, ¿no? No solo de ideas, sino de la pluralidad. Ahorita vemos cómo esto también se vincula con la pluralidad de ideas, porque me interesa, además de los aspectos normativos que lo componen, pues ver su trayectoria histórica, pero ver su vinculación con otros derechos y pensar que no solo son normas, ¿no? Si fueran solo normas, pues yo les doy el artículo 8º y un poquito el 9º y se acabó la clase y en 20 minutos lo agotamos, ¿no? Lo normativo es lo de menos, la verdad, ¿no? Aunque tiene su parte de cristalización de otras cosas. En fin, entonces, el autorismo electoral mexicano, lo podemos denominar así, pues había peticiones, ¿no? En distintas formas, ¿no? Peticiones tanto en formas jurídicas, es decir, documentos que llevabas a la administración pública para solicitar algo. Veremos que también su vertiente judicial o judicialmente presentar una demanda y obtener una respuesta judicial igualmente, ¿no? Es una vertiente, una variante del derecho de petición. Pero había peticiones de tipo político, organización, ¿no? Organización social, colectivos que demandaban a la administración pública, al gobierno, al Estado, algo, ¿no? Demandaban participación, demandaban la derogación de artículos y lo hacían desde una dimensión posible del derecho de petición. Y lo importante del derecho de petición, además de las formalidades que pueden exigirse, es la respuesta, ¿no? De quién viene la respuesta y cómo es esa respuesta. Y entonces ahí ya podremos más o menos tener una cosa, digamos, para evaluar qué tan democrático o antidemocrático puede ser, ¿no? ¿Quién da la respuesta? Es un órgano especializado para responder, es la persona facultada para responder, esa persona facultada se diferencia de otras, es decir, si concentra, del elemento subjetivo de quién responde, ¿no? Si concentra para sí todas las respuestas posibles, quiere decir que es, bueno, como no hay una distribución de las competencias, ¿no? Primer elemento. No necesariamente eso es antidemocrático, pero es un primer elemento porque quiere decir que muchas funciones, si no es que todas, se concentran en una persona, ¿no? O en un cuerpo. ¿Eso por qué? Y luego la respuesta. ¿Cómo es la respuesta? La respuesta es argumentada, la respuesta es unilateral, la respuesta es colegiada, la respuesta, ¿no? Y luego, ¿qué contiene la respuesta? ¿No? Porque no nada más es, bueno, pues te respondo, pero si siempre te respondo que no, y siempre te responde la misma persona porque es la única, pues ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo te respondo? Aún si te dijera que no, ¿por qué te digo que no? ¿No? Entonces, se va vinculando, ¿no? También con la parte del diálogo, del debate, digamos, y de la parte argumentativa, ¿no? ¿Quién responde? ¿Qué responde y cómo responde? Serían como esas dimensiones. Obviamente, cuando hablamos de la manifestación de ideas en términos más amplios, ¿no? Que se vinculan con el derecho de petición, lo que sucede es que la respuesta, obviamente, no necesariamente es una respuesta documental o documentable y documentada sí puede ser, ¿no? Porque puede haber testigos de video, etcétera. Pero ahí también, ¿no? ¿Quién responde, qué responde y cómo responde? ¿Sí? Si es que hay respuesta, ¿no? Si es que hay respuesta a una movilización. ¿Qué tipo de respuesta es? ¿Cómo son el tipo de respuestas a las movilizaciones antidemocráticas? Pues normalmente vamos a encontrar, y voy a poner este ejemplo porque me gusta decir, ¿no? Estos países que construyeron supuestamente la democracia, pues resulta que no son tanto, ¿no? Busquen en cualquier, si no han leído el periódico, pues seguramente lo han leído, ¿no? La respuesta del gobierno francés, de Emmanuel Macron, a las protestas en Francia. No han sido democráticas. Responder con cañonazos de agua, responder con antimotines, responder con golpes, no es democrático. Y uno puede decir, bueno, sí, pero las peticiones tampoco han sido democráticas. Bueno, es que ahí no estamos
hablando, y siempre que hablemos del Estado con relación a la ciudadanía, de una relación de iguales, ¿no? Desde luego uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no lo pidieron de otra manera? ¿Por qué no lo judicializaron? ¿No? ¿Por qué no en todo caso lo promueven ante la Corte? Es que sí lo promovieron. Es que sí lo promovieron y la Corte Constitucional Francesa validó en contra de un derecho colectivo. ¿No? O sea, no porque tengamos instituciones democráticas, no porque haya leyes, no porque haya distribución de competencias, quiere decir que democracia. La democracia también tiene que ver con el tipo de respuesta que se da, ¿sí? Y entonces ahí el derecho de petición cobra mucha relevancia, ¿sí? Ya iremos viendo luego las vertientes judiciales que pueden ser más o menos interesantes, ¿no? La negativa ficta y que si se configura la negativa ficta y cuáles son esas distintas. Permítanme tantito. Es que es una respuesta a. Bueno, que quede grabado en testigo en video, no importa, porque es que me están dando lata con una actividad de la escuela, pero yo tengo clase a las 9 de la mañana, no la puedo dar allá porque me es imposible trasladarme hasta Santa Fe para dar otra clase a las 11 de la mañana, y luego como que se olvidan y me dan instrucciones que son casi órdenes de que haga cosas que me es materialmente imposible hacer, y eso me desespera un poquito. No importa que quede grabado en video y que quede en testigo, que después me acusen y digan, miren lo que dijo, sí, en las cámaras, porque me molesta mucho que pasen ese tipo de situaciones. Y hablando de respuestas, ¿no? Una cosa es que te soliciten y otra cosa es que te ordenen casi que hagas algo que se contrapone con tu función, primero, de estar dando una clase, a la cual tuve que acudir, trasladarme 1 hora y media en la Ciudad de México para poderla dar, pues casi en punto, ¿sí? Y poder dar la otra que también atiende a la propia mecánica de mi trabajo. Entonces, pues bueno, eso es frustrante, y discúlpenme que lo haga aquí evidente, pero me interesa que quede en video en todo caso. Pero bueno, entonces decía, las respuestas son importantes, ¿no? El tipo de respuesta que se da es lo que puede marcar el democrático. Claro, quién da la respuesta, pero también cómo se da la respuesta, ¿no? Entonces, a mí me interesa así Macron, ¿no? Aventando a los antimotines, es decir, no hay diálogo, ¿no? Aventando cañonazos de agua, encarcelando a la gente, golpeándola, ¿no? En Francia, ¿no? Desde luego, la solicitud de las y los ciudadanos franceses es en términos de derechos colectivos, ¿no? Que las democracias, por así llamarles, contemporáneas, se han dedicado a destruir, ¿no? Pero bueno, entonces eso me interesa, digo, solo en términos ejemplificativos, para ver cómo la respuesta importa, ¿no? Después veremos cómo las respuestas pues, pueden ser políticas o pueden ser jurídicas, y que las respuestas jurídicas pues tienen sus formas, ¿no? Y tienen sus plazos y tienen también sus posibilidades, y ya después veremos la parte de la negativa ficta, ¿no? Bueno, eso en términos generales. Entonces, el derecho de petición, que ya insisto, pero vuelvo a decirlo, ¿no? Tiene dimensiones colectivas, dimensiones individuales, tiene formas jurídicas y tiene formas políticas. En la respuesta, en los cómo, en los quiénes, tendremos las dimensiones para analizar los alcances y el componente democrático de este derecho, porque no quiere decir que porque haya respuesta, porque esté garantizado el derecho a petición, automáticamente haya democracia, aunque esté vinculado con los derechos políticos, ¿no? Los derechos políticos no existen solo en las democracias, nada más que en las democracias tienen una dimensión, tienen una protección e idealmente tendrían un tipo de respuesta, ¿no? Bueno, entonces es un derecho, digámoslo ya en términos un poquito más jurídicos, formales, que tiene toda persona, en lo individual y en lo colectivo, de dirigir, peticiones a cualquier órgano de gobierno. Y yo diría del Estado, ¿no? Y cobra relevancia como tal, particularmente en el siglo XIX. Pero hay antecedentes en el caso mexicano virreinales de esta materia, ¿no? El derecho de los súbditos
por eso puse pues, el ejemplo así, pero el derecho que tuvieron los súbditos del rey de dirigir peticiones y súplicas, ¿no? Lo cual también ahí de súplica implica una relación que se hace más evidente que no es horizontal, ¿no? Al rey a través de distintos órganos de gobierno que constituían el engranaje político de la monarquía. Fue común, por ejemplo, que los súbditos americanos, americanos me estoy refiriendo al continente, ¿no? Solicitan mercedes, ¿no? Las mercedes reales, cargos, rentas, prebendas al rey a través de las audiencias o gobernaciones. Hay un libro, ¿no? De Bartolomé Colón Pastor que se llama El derecho de petición, ¿no? Que habla de la novísima recopilación española. Y ahí dice, ¿no? Liberal se debe mostrar el rey, esto lo leo textual, ¿no? De este libro, ¿no? Liberal se debe mostrar el rey en oír peticiones y querellas a todos los que a su corte vinieren a pedir justicia, porque el rey, según la significación de su nombre, se dice regente o regidor, y su propio oficio es hacer juicio y justicia, porque la celestial majestad recibe el poderío temporal, ¿no? Entonces, bueno, estas peticiones, no obstante, se limitaban a aspectos prácticos, ¿no? Sin invadir aspectos que tuvieran que ver con la forma de gobierno del sistema virreinal o del gobierno, pues le decían indiano, ¿no? De las Indias. Sin embargo, el antecedente más directo del derecho de petición está en la Bill of Rights en Inglaterra en 1689, donde se señala como un derecho de los súbditos presentar peticiones al rey, declarando como ilegal toda prisión o procesamiento de los peticionarios, ¿no? También importante, ¿no? Hay la biografía, ¿no? De Nazario González, que se llama Los Derechos Humanos en la Historia, que habla de la importancia de la Carta de Derechos inglesa, ¿no? Estos señalamientos empiezan a aparecer posteriormente en las constituciones de los Estados Unidos y Francia. En la Constitución de Cádiz no hubo una forma explícita de esto, ¿no? Pero el artículo 373 señaló que todo español tenía el derecho de presentar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución. En la Constitución española, el derecho explícito de petición aparece hasta 1837. En el caso mexicano, mientras estuvo vigente la Constitución de Cádiz, se aplicó este texto, ¿no? Y en 1814, en la Guerra de Independencia, la Constitución de Apatzingán declara en su artículo 37 que a ningún ciudadano se le debía de coartar la libertad para reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública, ¿no? Hay limitantes, ¿no? Ese derecho persiste una herencia digamos, anterior, ¿no? De la Constitución española, pero señalaba que era un derecho reclamar ante las autoridades. Y en las décadas de 1820 a 1830, es decir, ni siquiera la Constitución del 24 contempló el derecho de petición. Es hasta la cuarta década del siglo XIX en donde esta prerrogativa obtiene nuevos espacios. El Acta Constitutiva de Reformas de mayo de 1847 es donde de forma explícita se ratifica este privilegio, ¿no? El artículo segundo establece como derecho de la ciudadanía votar en elecciones populares, o sea, ya en la parte de derechos políticos, ¿no? Ejercer el derecho de petición y reunirse para discutir negocios públicos. Me interesa ver el vínculo, ¿no? Petición y reunión, ¿no? Y esto vinculado, como decía yo, a la respuesta, porque no nada más es, o sea, puedo pedir, pero ¿quién me va a responder? ¿Cómo me va a responder? ¿Y en qué términos, no? ¿Qué me va a responder en todo caso? Bueno, entonces no solo es el derecho de participar en el gobierno, lo que sí se retoma de la Constitución de Cádiz, ¿no? Se reconoce el derecho de petición al gobierno y se despenaliza, fíjense, la libertad para reunirse para discutir asuntos públicos. Esto no nos atañe ahorita a nosotros, pero finalmente el derecho de reunión pues estuvo penalizado. Y otra cosa
de estas interacciones entre gobierno y ciudadanía, pues las persecuciones que había, ya lo veremos, no sé si me toca a mí, porque en otros diplomas me ha tocado a mí, ese derecho de reunión o de asociación y sus diferencias. Pero bueno, el chiste es que estas reuniones eran disueltas, ¿no? Persecución, pues, ¿no? Bueno, y en 1856, en un artículo del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, se retoma igualmente estas dimensiones. Pero no es sino hasta el proyecto de constitución de ese año, después aprobado en el 57, donde se detalla de manera más explícita el derecho de petición. En el artículo 29 se establece como inviolable este privilegio, ejercido por escrito de manera pacífica y respetuosa. Estos elementos, ¿no? Escrito, pacífica y respetuosa, van a subsistir hasta el orden constitucional contemporáneo y ya veremos cómo tiene otras dimensiones. Pero bueno, esta parte señala que todas las peticiones que se eleven a los órganos de gobierno tienen que hacerse saber el resultado al peticionario, la respuesta, ¿no? Ya no nada más es, bueno, es un derecho ciudadano solicitar información y luego, ¿no? Y queda sentado así en el artículo 8 de la Constitución de 1857, que luego veremos la Constitución del 17 en su texto vigente, que es casi el mismo. Dice el de 1857, artículo 8, es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, primer elemento, de una manera pacífica y respetuosa, segundos elementos. Pero en materias políticas, restricción. Solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. O sea, la petición en materia política solo lo pueden ejercer las y los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y esta tiene la obligación de hacer conocer el resultado al peticionario. Tiene varios elementos, ¿no? Primero, la forma escrita, ¿no? Luego, y que insisto, ¿no? La forma escrita es una dimensión, porque esto se vincula en todo caso con el artículo 9, que ya veremos, de la manifestación, pero en las manifestaciones puede haber peticiones, ¿no? En el 68, buena parte del conflicto, no digo que todo, pero buena parte de él tenía que ver con la solicitud de derogar una disposición que era, hablando de persecución a las reuniones, el delito de disolución social, ¿no? Que podía tener modalidades individuales y modalidades colectivas, es decir, de reuniones que podían ser disueltas y perseguidas las personas, ¿no? Entonces, ahí hubo una solicitud política, ¿no? De movilización social. Y luego vienen, insisto, otros elementos, pacífica y respetuosa. Luego veremos cómo en el artículo 9 también dice, ninguna reunión armada tendrá derecho de deliberar, ¿sí? Y aunque se vincule esto más con el derecho de reunión, pero, insisto, van ligados, no son cosas que sean separadas, es un sistema de derechos políticos en varias dimensiones. Y la restricción de que la materia política solo pueda ser ejercida por ciudadanos de la República, ¿sí? La obligación del acuerdo del escrito de autoridad a quien se haya dirigido, que ahí vamos a ver la parte de la competencia, ¿no? La parte de, bueno, y si la solicitud se hace de autoridad incompetente, ¿qué pasa? Me cierran la ventanilla, me dan respuesta, no me dan respuesta, se declara incompetencia, se reencausa en todo caso, o qué sucede, y ahí la respuesta pues es depende, ¿no? Y la obligación de dar a conocer el resultado, ¿no? Y esto se va a vincular, lo veremos más adelante, con la figura de la negativa ficta del derecho administrativo, ¿no? Pero bueno, entonces, este artículo, con esas dimensiones, es el antecedente directo del texto constitucional del 17, ¿no? Y permaneció sin cambios prácticamente desde este proyecto constitucional. La importancia del derecho de petición fue tal y era tan común para entonces que ni siquiera el Segundo Imperio lo derogó, ¿no? El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano en 1865 ordena también en su artículo 8 un derecho de todo mexicano, ¿no? De obtener audiencia del emperador y presentarle sus peticiones y quejas. A este texto se le agregó
Al efecto, ocurrirá a su gabinete en la forma dispuesta por el reglamento respectivo, ¿no? Había un ordenamiento secundario que instrumentaba, que hacía que se pudieran cumplir con los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho reconocido. No obstante, el triunfo de los liberales, el derrocamiento del gobierno de Maximiliano, volvió a dar toda su fuerza a la Constitución del 57, ¿no? Vuelve a recuperar el artículo 8º su vigencia. Y el texto permaneció así durante todo el último tercio del siglo, inicios del siglo XX, la Revolución Mexicana, que lo reivindica y lo actualiza como parte de sus demandas, y es que se recoge así en el artículo 8º de la Constitución del 17, ¿no? Y luego fue ganando nuevos espacios, ¿no? Se va vinculando, por ejemplo, con el acceso a la información, ¿no? Petición, y ahí vamos a tener, ¿no? Otro tipo de problemas, otro tipo de diseño de Estado, inclusive, mañana lo vamos a ver, ¿no? En donde, bueno, pues ya el organismo que da la respuesta, ¿no? Ya lo que íbamos diciendo, quién da la respuesta, qué responde y cómo responde, ¿no? Bueno, el texto constitucional vigente, déjenme nada más acá les voy a compartir la Constitución y vemos el texto constitucional, ¿sí? Déjenme nada más un segundito y vamos al artículo 8º, se los pongo aquí, vamos. Ustedes lo pueden ver, ¿no? Pero vamos a ponerlo aquí, ¿no? Entonces, déjenme mirarla con ustedes. Ay, ya los perdí. Acá está. Y comparto la ventana, ¿no? La pestaña, no la ventana. Artículo 8º, ¿no? Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad de quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, ¿no? Insisto que la parte escrita es la parte formal del derecho de petición, pero hay peticiones vinculadas con el derecho de asociación de índole político, ¿sí? Que son una variante, digamos, del derecho de petición. Solicito, si han ido a marchas, ¿no? Siempre hay una que dice libertad a los presos políticos, por ejemplo, ¿no? Que es una reivindicación de siempre. Que se derogue un texto constitucional o legal, que por ejemplo, ¿no? Que se cierra una calle para que surtan medicinas a los hospitales, que se dé agua potable, etcétera, ¿no? Son solicitudes a final de cuentas. Entonces, tiene también esas dimensiones que no solo la parte escrita, ¿no? Bueno, nada más era eso para tener ahí el texto constitucional. Entonces, la figura consagrada en el artículo 8º constitucional, el derecho de petición, insisto, normalmente cuando lo pensamos, se soslaya el derecho de respuesta, ¿no? Derecho de petición y de respuesta encuentran específicas identidades en la interpretación constitucional y esto ha sido puesto en la mesa y en su discusión siempre presentamos como derecho de petición, ¿no? Y no es nada más petición. Entonces, insisto, ¿no? En principio, tenemos que señalar que la voz de la petición implica una solicitud, ¿no? Solicitar. Y tiene diversas acepciones, ¿no? Tiene un carácter plurívoco. Jurídicamente, entendemos como un derecho relacionado con la obligación que tiene el Estado, primero, de permitir a la ciudadanía elevar ante los diversos órganos de gobierno una solicitud, ¿no? La facultad de pedir, como un derecho de la ciudadanía, insisto, en su dimensión individual o colectiva. Y cuando hablo de la colectiva, no solo hablo de las solicitudes políticas, es decir, que no tienen la formalidad jurídica, y por eso comencé diciendo, bueno, una variante de esto es el registro de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas, ¿no? Que implica, ¿no?, la organización colectiva
Implica la solicitud, implica el trámite de la solicitud y una respuesta. Y una respuesta que tiene que ser argumentada por autoridad competente. Ya veremos la importancia de la competencia y del breve término y de la respuesta, ¿no? Bueno, entonces es un derecho que se puede considerar que tenemos las y los habitantes del país para dirigir peticiones a cualquier órgano o servidor públicos, ¿no? Otra cosa que es importante decir, ¿no? Para quienes les guste, lean El Castillo de Kafka, ¿no? Porque ahí llega, ¿no? Llega el personaje, siempre, llega a un pueblo y le dice, oigan, pues es que me voy a quedar a pernoctar. No, pues no puedes sin autorización. Ah, bueno, ¿quién da la autorización? El conde. Ah, pues voy con el conde. No, no puedes ir con el conde. Oye, pero ¿cómo que no puedes ir con el conde? No, pues es que ahorita no puedes ir con el conde. Pero entonces, ¿cómo voy a obtener la autorización? No, pues no puedes. ¿No? O sea, estos juegos de absurdo, esto solo para decir, ¿no? Como la importancia de que haya una respuesta y de que esa respuesta, pues, tenga lógica con relación a lo que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, el chiste, pues, es quién, ¿no? Dirigir peticiones a cualquier órgano o servidor públicos y ante la ausencia de la ventanilla, ¿qué hacemos, no? O sea, pues tu petición, pues quién sabe, ¿no? Porque igual y tienes razón en lo que pides, pero no hay quien te responda, ¿no? ¿Qué hacemos cuando eso sucede, ¿no? Entonces, obviamente, ahí vamos a tener que vincularlo con la parte jurisdiccional. Bueno, y vamos a poner ejemplos, sobre todo de derecho electoral, ¿no? Entonces, no hay elementos particulares que caractericen esta definición del derecho de petición, ¿no? En España, la doctrina define al derecho de petición como el derecho de la ciudadanía de dirigir peticiones a los poderes públicos que señalen las leyes sobre las materias de su competencia cuando no son titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos. Y bueno, en ese mismo país, a inicios del siglo pasado, se exponía que la facultad que tiene todo español para dirigir peticiones individual y colectivamente, hay esas dos dimensiones, ¿no? Al rey, a las cortes y a las autoridades, conforme el artículo 13º de la Constitución Política del Estado. En Francia, el derecho de petición es un derecho que pertenece al individuo, dice así, de dirigir a los órganos o agentes públicos un escrito exponiendo opiniones, demandas o quejas, ¿no? Un derecho de las personas para dirigir quejas, reclamaciones, observaciones, tanto a autoridades encuadradas en el Poder Ejecutivo cuanto a las asambleas legislativas. Sobre el origen de la institución, entonces tendríamos que señalar que hay quienes consideran que la raíz latina común de la denominación del derecho de petición, adoptada en los diversos sistemas jurídicos occidentales, sugiere un origen remoto, ¿no? Sea el derecho romano, sea el derecho canónico, ¿no? Hay estos receptos que eran respuestas tanto del emperador como de autoridades eclesiásticas a las peticiones, súplicas o consultas de los súbditos fieles, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? La inclusión formal del derecho de petición se da en forma indirecta en la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, ¿no? En las guerras europeas y propiamente en Inglaterra. Y la Petition of Rights de 1628 reconoce la mayoría de las libertades públicas de los ingleses y el Bill of Rights de 1689 queda definitivamente consagrado el derecho de petición y establece como un derecho de la ciudadanía dirigir una petición al rey y que todo encarcelamiento y enjuiciamiento como consecuencia de esa petición son ilegítimos. Entonces, la historia de la institución, como ven, es diversa y es rica, ¿no? Cada sistema jurídico muestra una evolución peculiar que atiende a sus avatares constitucionales. Dada la vinculación del tema con los derechos de naturaleza política, muestra en forma fehaciente el régimen político que le dio forma. Es decir, como había establecido al principio de la clase, es una cristalización. Cualquier derecho es una cristalización de la historia, de la política, de la cuestión social, ¿no? En el sistema jurídico mexicano, entonces, el derecho de petición solo se puede desarrollar a partir del análisis que haremos de la interpretación que han hecho los tribunales federales, ¿no? Con relación a este. ¿Sí? Entonces,
En la Constitución mexicana, el derecho de petición ha tenido una evolución particular, ¿no? Encontramos antecedentes de la adopción del derecho de petición en los primeros, ya habíamos dicho, ¿no? Esbozos del constitucionalismo nacional. En la Constitución de Apatzingán de 1814, el artículo 27 disponía que no se podía coartar ningún derecho a ninguna ciudadana, bueno, decía ningún ciudadano, ¿no? La facultad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública. Y hubo varios autores, ¿no? Que hicieron esfuerzos por implantar este derecho de petición en el catálogo de derechos constitucionales. En la historia, digamos, de la Constitución del 57, ¿no? Está pues un escrito, una solicitud del diputado José Fernández Ramírez, que era miembro de la comisión encargada de reformar la Constitución, que hace un voto particular del derecho de petición, aunque lo limita a la iniciativa de leyes, ¿no? Ya veremos esa parte, porque como saben, ¿no? Dentro de los mecanismos de participación ciudadana está el derecho a instar a la autoridad a que haga, ¿no? Ya no solo es que responda, sino que haga, sea iniciativas de ley, sea consultas populares, y son vertientes, son manifestaciones propias del derecho de petición, ¿no? Entonces, dice en este voto particular, ¿no? Dice, todo ciudadano en mi dictamen puede dirigir sus proyectos y peticiones en derechura a la Secretaría de la Cámara de Diputados para que ésta los pase a la comisión que establece la segunda parte del artículo 29 de la tercera ley constitucional, que deberá quedar para solo este fin. Las iniciativas hechas por los diputados, gobiernos, Corte de Justicia en su caso y juntas departamentales deberán quedar expedidas y libres de aquel trámite y solo estarán sujetas al de que se oiga a la mencionada Corte de Justicia cuando se haga por los otros poderes en asuntos pertenecientes a este ramo, así como también se oirá a las juntas departamentales sobre cobro de contribuciones o impuestos. Juan Mariano Otero también suscribe este voto particular y le permite fijar de manera definitiva el derecho de petición en el acta constitutiva y reformas de ese año, ¿no? Eran como los primeros pasos, ¿no? La Constitución, después de fijar la base, solo debe de determinarse una vez, ¿no? Fijada la base, debe de determinarse las prerrogativas inherentes a esta cualidad. Y el artículo como tal, ¿no? Establece, pues, el derecho de la ciudadanía, o bueno, digamos, más que el artículo, este artículo se vincula con otros tipos de derechos de la ciudadanía: votar, ejercer el derecho de petición, reunirse para discutir negocios públicos, pertenecer a la Guardia Nacional, ¿no? Ahí no me refiero a ahorita, ¿no? Sino en su desarrollo constitucional anterior, ¿no? Bueno, entonces, estas prerrogativas no había una mención de nuestras anteriores constituciones, o sea, toda la teoría democrática representativa parecía que se reducía a llamar al pueblo un día para que eligiera a sus mandatarios y les abandonara después a la dirección de los negocios, ¿no? Sería cierto, como algunas personas pretenden, ¿no? Que el sistema representativo no reemplazaba a las formas antiguas, ¿no? Mientras que dejando al pueblo la constante participación y dirección de los negocios públicos por medios pacíficos, coloca a los representantes bajo el influjo de los comitentes, ¿no? A los negocios bajo el poder desde la opinión pública. De esta manera, la acción tranquila, razonada del pueblo sustituye con muchas ventajas, ¿no? El embate de las pasiones multitudinarias, ¿no? Que también ahí puede ser sujeta de manipulaciones, de intrigas, ¿no? Entonces, aún bajo los gobiernos monárquicos, donde el elemento democrático está sujeto a mil trabas, subordinada a otros diversos poderes, se admira cómo la mayoría, ayudada de estos resortes poderosos, llega a tomar la dirección de los negocios y avanza todos los días en grandeza y en poder, ¿no? Los medios son la esencia del sistema representativo.
El texto con que se consagra el derecho de petición es limitativo, en tanto que únicamente puede ser ejercido en la materia política, ¿no? Por ciudadanas y ciudadanos y mexicanos, ¿no? Y por la otra parte, solo ciudadanos, es decir, personas que han cumplido la mayoría de edad. Y aparece junto con otros derechos cívicos, ¿no? Votar, asociarse o reunirse para discutir asuntos públicos, pertenecer a la Guardia Nacional, ¿no? En la Revolución de Ayutla, en plena Revolución de Ayutla, como preludio de la reforma liberal, el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana señaló que eran derechos de los ciudadanos ejercer el de petición, ¿no? El proyecto de Constitución ya había dicho, ¿no? Universaliza este derecho. Dice, es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una manera pacífica y respetuosa. En materia política, solo pueden ejercerlos los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad de quien haya dirigido. Y dice también, las que se eleven al Congreso Federal serán tomadas en consideración según prevenga el reglamento de debates, pero cualquier diputado puede hacer conocer el objeto de ellas y, si fueren de la competencia del Congreso, pedir que se pasen a una comisión o se discutan desde luego. En todo caso, se hará conocer el resultado del peticionario. En este debate, el proyecto de 1856 para la Constitución del 57 culmina con la adopción de un texto que excluye estas disposiciones relativas al cuerpo legislativo. Recuerden que les comenté de este voto particular que luego suscribe Mariano Otero, que habla de la posibilidad de hacer iniciativas ciudadanas, ¿no? En este momento estamos ante la prevalencia, digamos, de la corriente liberal, ¿no? El liberalismo del 19, ¿no? Es un problema hablar del liberalismo. Algún día hablaremos del liberalismo y ver cómo es problemático, como si fuera una sola cosa. Pero aquí el liberalismo del 19, que abrevaba de la doctrina liberal clásica, digamos, norteamericana, ¿no? En donde, pues, la preeminencia de los derechos son los derechos políticos individuales, ¿no? Y entonces, bueno, se desplazan otras posiciones, digamos, conservadoras. Cosa que estoy hablando del 19, si hablo conservadores liberales, estoy hablando de la disputa juarista. Entonces no estoy haciendo un eco de ningún político, si es que lo hubiera, ¿no? Que utilizara estas alocuciones, ¿no? Bueno, entonces veían este dispositivo, fíjense, o sea, todos los derechos no solo son cristalización de conflictos, sino que su redacción implica por sí mismo una lucha ideológica, una lucha política, porque el derecho de petición, lo que haya pasado, ya vimos un poco de su trayectoria histórica, no quiere decir que hubiera quienes se oponían a y quienes se oponían, las posiciones conservadoras en ese sentido, ¿no? O sea, que no estaban dentro de la doctrina liberal de los derechos individuales políticos, decían, es que es un resquebrajamiento, es un ataque a la autoridad legítima del Estado, ¿sí? Entonces, aunque en el camino queda la segunda parte del proyecto relativa a las peticiones dirigidas al Congreso Federal, durante la efímera vigencia del imperio, ¿no? Había esta petición igualmente en donde había distribución de competencias, ¿no? Una remisión expresa después, ya habíamos dicho, a un reglamento para poder cumplir con los requisitos exigidos para este derecho reconocido y que quedaba limitado a las peticiones que se hicieran al emperador, ¿no? Y después, ¿no? Diversas vicisitudes europeas, la persistente resistencia mexicana, ¿no? Culmina con la desaparición del sistema imperial, ¿no? Que queda sellada con el fusilamiento del emperador en Querétaro, ¿no? Con la desaparición del ordenamiento imperial, queda intocado entonces el contenido de la Carta Constitucional de 1857 que había consagrado el derecho de petición, pero quedaba pendiente la principal recomendación para que este dispositivo se perfeccionara, ¿no? Una ley orgánica que marcara con precisión los términos para hacer conocer al peticionario del acuerdo recaído de su petición, la pena en que se incurre cuando transcurre el plazo sin que la autoridad hubiera acordado, el correlato, pues, ¿no? La respuesta.
Y como ya leí, ¿no? Hay una gran similitud entre el texto de 1857 con el vigente, ¿no? No debemos de olvidar que el proceso de reformas, ¿no? Que concluiría con la promulgación del texto del 17, utiliza en el texto del proyecto muchos de los contenidos de la Constitución vigente del 1857, ¿no? Y en el caso del artículo 8, se señala igualmente, ¿no? Los funcionarios y empleados públicos, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Esta era la redacción que se proponía, ¿no? Siempre que ésta se formule por escrito de una manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Pero insisto con esto, ¿no? A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y esta tiene obligación de hacerlo a conocer en breve término al peticionario. El texto del proyecto, salvo pequeños detalles, ¿no? Que mencioné, ¿no? Es el mismo que actualmente está vigente en el país, ¿no? Y al que los tribunales federales han dedicado mucha atención. La doctrina mexicana poco se ha ocupado de esto, ¿no? Destacando que en nuestro país la mayoría de las referencias doctrinales se dan en el contexto constitucional. Debería de estar más en el contexto político, digo yo, ¿no? Pero bueno, hay también elementos administrativos a los cuales acudir. Y es un poco paradójico, pero a mí me gusta que así sea, porque veremos esta parte, como les decía, de las negativas fictas, etcétera, ¿no? Bueno, en la actualidad, el derecho de petición lo encontramos en dos tipos de ordenamientos constitucionales, federal y de las entidades federativas, ¿no? Y ya vimos el artículo 8 de la Constitución. Entonces, es la primera parte, ¿no? Del texto constitucional que exige el respeto al derecho de petición de las y los gobernados, de los ciudadanos mexicanos, tratándose de materia política. Y la segunda parte es el derecho de respuesta, ¿no? Una garantía otorgada a la ciudadanía en virtud de la cual se exige que la autoridad haga recaer un acuerdo escrito y que éste se dé a conocer en breve término al peticionario. Pero está la parte de la autoridad competente, ¿no? O sea, la autoridad que responda también tiene que fundar, no solamente dar sus razones, sino fundar la competencia que le da para responder, ¿no? Ahora les voy a volver a pasar aquí la Constitución para ver el artículo 9, porque tiene parte de su correlato, ¿sí? Entonces, vemos, ¿no? No se considerará ilegal y no podrá coartarse, no se podrá coartar el derecho de asociarse, ¿no? Ay, o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, solamente los ciudadanos de la República, esto mismo, ¿no? Podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene el derecho de deliberar. Y la segunda parte, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea, reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una propuesta por algún acto. Es a lo que me refería con la parte política, ¿no? Ya no nada más. O sea, el artículo 8 es el derecho de petición y sus formalidades de derecho escrito. Y la otra, ¿no? Que va reunida, va de la mano con el derecho de reunión para protestar o hacer una petición, ¿sí? Siempre y cuando hagan esto de las injurias, ¿no? Yo aquí, pues, que se cogían injurias, ¿qué importa? Que obviamente si las violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver, en el sentido que desee, eso está bien, ¿no? Pero las injurias, cómo las calificamos, cómo las definimos? Si le pongo Macron es un tal por cual, le pongo un adjetivo, ya voy a deslegitimarlo, porque además voy a tener razón si lo digo, ¿no? Entonces, pues ahí hay una parte pues de la idea del respeto a la autoridad, que no está mal. Voy a conectar la computadora, permítanme. Ah, es que estos conectores están un poquito. Bueno, entonces, seguimos, ¿no? Eh, bueno, déjenme avanzar al artículo 35 constitucional para ver las prerrogativas de la ciudadanía. Constitucional ha adquirido unas dimensiones gigantescas, ¿no?
gigantescas. Bueno, entonces, derechos de la ciudadanía. Insisto, estos derechos no son únicamente, ¿no? Individuales, ¿no? Por eso es importante señalarlo. Y me interesa la fracción quinta, ¿no? Que se ocupa del derecho de petición como una de las prerrogativas de la ciudadanía mexicana. Son prerrogativas del ciudadano ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Entonces, es válido afirmar que hay dos instituciones distintas, reguladas ambas en el artículo 8. El derecho de los habitantes, de las y los habitantes de la República Mexicana a hacer una petición a las autoridades y el derecho de estas y estos mismos a obtener una respuesta. Entonces, hay dos obligaciones expresamente consignadas en el texto constitucional, ¿no? Por una parte, la obligación de las autoridades para respetar el ejercicio de tal derecho de petición y por la otra, la obligación de dar respuesta a las peticiones. Bueno, en las constituciones locales, ¿no? Hay en muchas de ellas un apartado dogmático y hacen el reenvío a los derechos que se consagran en la Constitución Federal. Algunas constituciones se han ocupado del derecho de petición de forma expresa, ¿no? En Chihuahua, por ejemplo, ¿no? En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, el artículo 7º prevé que la autoridad ante quien se ejerce el derecho de petición, en los términos del artículo 8 de la Constitución Federal, comunicará su proveído al peticionario más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del escrito, salvo lo que disponga la ley para casos especiales, ¿no? Y así Durango, y así Guanajuato, y así Hidalgo, y así Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, ¿no? Entonces, hay distintas variantes, digo, no las voy a leer, ¿no? Más de que no tengo todas aquí en mi apunte, pero son entidades que manifiestan eso, ¿no? Pero independientemente de las matices, ¿no? Que otorgan algunos mayores derechos, pero por un principio de supremacía constitucional, las constituciones estatales no pueden limitar los derechos consagrados en el texto federal, ¿no? La Constitución de Coahuila, por ejemplo, impone a la autoridad, creo que esta sí la tengo en los apuntes que tomé, déjame ver si tengo a Coahuila. Coahuila, sí. En la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el título primero del Estado y sus habitantes, encontramos que dice: los habitantes del Estado tienen, además de los derechos concedidos en el capítulo 1 de la Constitución General de la República, los siguientes. Fracción tercera: a ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, debiendo a estas contestar dentro de un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha en que se recibe la petición, siempre que sean conforme a la ley y cuando ésta no marque término. Entonces, en ese caso, ¿no? Responder en 15 días. En Veracruz es un máximo de 15 días, pero en este caso la respuesta tiene que ser escrita, fundada y motivada. En Veracruz, ¿no? Se garantiza un derecho de respuesta, ¿no? Que no contraríe el principio de legalidad. Fundar y motivar. Llama la atención, en este caso de la ley de Veracruz, que remite a una ley que regula el silencio de la autoridad administrativa. Dice el artículo 7º en Veracruz: toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada en un plazo no mayor de 45 días hábiles. La ley regulará en los casos que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo. Esto va a ser importante porque vamos a hablar de la negativa ficta, ¿no? Y aquí en realidad lo que están diciendo es, si no te contesta, entonces se va a decir que te otorgan, ¿no? Cosa que, insisto, en el derecho administrativo es al revés, pero está interesante, ¿no? La Constitución de Durango prevé algo más o menos similar, ¿no? Entonces, bueno, ya decía que la evolución ha sido por parte de los tribunales federales, los que han ido construyendo la doctrina jurisprudencial para señalar los límites y alcances de este derecho, ¿no? Derecho de petición, ¿no? Y hay resoluciones, ¿no? Que dicen: protege en principio la garantía de seguridad legal de los ciudadanos relativa a que sus peticiones serán resueltas.
pero incluye también la protección del derecho de las y los particulares a ser informados del estado que guardan sus instancias cuando éstas deban sujetarse a un trámite prolongado. Fíjense, aquí los alcances y los elementos del derecho de petición. Pues el precepto, sigo, ¿no? Pues el precepto constitucional que se analiza expresamente establece que toda petición deberá recaer en un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término del peticionario. Entonces, aquí, ¿no? Una resolución del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa, que da esta parte, ¿no? O sea, no nada más es la respuesta, sino el desarrollo, ¿no? El derecho al desarrollo de informarte cómo va mi trámite, ¿no? En qué va, con quién se encuentra, ¿sí? Entonces, es una interpretación que tangencialmente se ocupa de otra garantía o derecho poco desarrollado, ¿no? La importancia de la petición como medio de ejercicio, de defensa de otros derechos reconocidos constitucionalmente. Y tiene además una relación, vamos a decirlo así, sinergética con el derecho a la información, porque estos dos derechos, ¿no? Reconocidos en tratados internacionales, en leyes reglamentarias, tienen vinculación, están relacionados en la medida en que garantizan a las y los gobernados, no solo a que se les dé respuesta por escrito en breve término, sino que sea con información completa, veraz, oportuna, de que se disponga razonablemente y que deba disponer de la que esté a disposición de la autoridad, y este es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, estos derechos consagrados constitucionalmente, la petición se tiene que interpretar para que resulten eficaces y no queden en el ámbito de lo teórico, ¿no? Dotar de eficacia la Constitución, ¿no? Y por lo tanto, a la esencia de nuestro sistema democrático, implica vincular derechos de petición e información, ¿no? Objetivar el tipo de información, exacta, precisa. Aunque no es motivo de lo que nosotros estamos hablando, hay una relación que conserva el ejercicio del derecho de petición con el de información, ¿sí? A mí me interesa, ¿no? Y los vinculando, porque pues, en este diplomado van a ver distintos y no podemos o no deberíamos verlos aislados, porque no son, ¿no? Los derechos políticos tienen una doctrina, derivan de esta, tienen una problematización histórica, han caminado en distintas velocidades. No todos los derechos políticos, por ser derechos políticos, quiere decir que se han conseguido en el mismo momento y de la misma manera, ¿no? Entonces, por eso es importante irlos vinculando y ver cuáles son los alcances de uno con relación a otro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa hablando de esto, ¿no? Y si ya dijimos que en los sistemas democráticos importa el quién, ¿qué pasa con el ámbito jurisdiccional? Pues resulta que también el derecho de petición ha encontrado cabida en este sentido, ¿no? La finalidad del derecho de petición también es evitar, vamos al artículo 17 constitucional para tenerlo como referente, ¿no? Ya lo conocen, pero no importa, aquí vamos a ponerlo, ¿no? Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. También tiene su correlato en el derecho de petición. El fin último del derecho de petición ante los órganos judiciales tiende a desplazar la venganza privada, ¿no? Un amparo en revisión 60-2014 señala que el derecho de petición vincula a las autoridades jurisdiccionales a su cumplimiento, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la obligación de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada, darlo a conocer en breve término al solicitante, o sea, lo que pretendemos constitucionalmente, garantiza el derecho de las y los particulares a obtener respuestas en breve término. No solo es el resultado final, los trámites, ¿no? Este imperativo no distingue clases de autoridades. No se puede establecer legalmente que haya una exclusión constitucional, ¿no? Estoy dando como los puntos del amparo en revisión, ¿sí? Es decir, si el legislador no estimó que hubiera diferencia entre autoridades, también incurren en violación a este derecho fundamental las autoridades jurisdiccionales que no lo respeten, ¿no? O sea, para gozar de la protección que otorgan los tribunales federales, la petición
se tendrá que ceñir a los requisitos procesales, ¿no? Estos requisitos, aunque no corresponden con una idea lógica indispensable del derecho de petición, están justificados en la clave del artículo 8º constitucional. Ahorita voy a poner ejemplos de cómo se materializa, ¿no? Entonces, estos presupuestos no solo son, los presupuestos para la autoridad judicial no solo son los mismos que los señalados en el texto constitucional, ¿no? Son los que se contienen ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos del derecho de petición, ¿no? Ya decíamos, ¿no? Obviamente, el ejercicio por el particular, la obligación de la autoridad para producir la respuesta, ¿no? La petición pacífica, respetuosa, la respuesta, por otro lado, ¿no? El acuerdo en breve término, o sea, el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, ¿no? Tiene que ser congruente con la petición, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído, no hay obligación de resolver en determinado sentido, eso sí, aunque importa que me digan, ¿no? O sea, el derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula a que provea de conformidad con lo solicitado, sino que esté en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que sean aplicables. Bueno, voy a poner un ejemplo. Jurisdiccional electoral, el régimen sancionador, tiene su origen, ¿no? Tiene su origen en el juicio sub-RAP 17/2016. Es una materialización del artículo 17 constitucional, pero viene de una solicitud. En medio del conflicto electoral de 2006, el conflicto postelectoral de 2006, hubo una acusación, hubo una solicitud para que se sancionase a diversos actores políticos, económicos, por su ilegal intervención en el proceso y por una campaña que le denominaron guerra social. Mal llamada no era guerra social era otra cosa, y era muy, muy desafortunado lo que pasaba. Pero bueno, campañas negras, campañas negativas en contra de un candidato. Y entonces, cuando se solicita ante el Consejo General del Instituto, entonces Federal Electoral, un acuerdo para que se sancione, la respuesta del instituto es, pues no tengo cómo, no hay procedimiento. Pues, ¿qué hacemos ante la ausencia? No, quiero tocar una ventanilla para que me dé una respuesta y la ventanilla dicen, pues mira, no le puedo dar trámite a tu solicitud porque la ventanilla que buscas no existe. A lo mejor tienes razón, a lo mejor no, pero no existe, ¿no? Eso en una democracia resulta inadmisible. Tiene que haber quién, tiene que haber qué y tiene que haber cómo. Y entonces, afortunadamente, ¿no? Los entramados institucionales, pues, implican que, bueno, si no tengo respuesta de uno, entonces voy a una otra autoridad. ¿Cómo esto se va vinculando inclusive con los sistemas jurídicos, ¿no? Una autoridad distinta para que responda con relación a la primera respuesta. O sea, la primera respuesta hace las veces de actor reclamado, ¿no? En un juicio, pero que finalmente es una respuesta insuficiente. O sea, vamos vinculándolo con la cuestión judicial, ¿no? Una respuesta insuficiente, una respuesta mal fundada, una respuesta mal valoradas las pruebas, una respuesta mal razonada. Y entonces solicito a una autoridad jurisdiccional de mayor jerarquía o a una autoridad jurisdiccional en tratándose de esta dualidad que existe en el derecho electoral mexicano para que se pronuncie con relación a la legalidad o constitucionalidad a los alcances de esa respuesta a todas luces insuficiente, ¿no? Y que dice la Sala Superior, tiene razón. Es decir, no tiene razón en cuanto al fondo necesariamente, porque de ello no se aboca. Es decir, a falta de, vamos a decirlo así, ventanilla, pues abre la ventanilla. A falta de procedimiento ad hoc, instrumental. La respuesta no puede ser, pues ¿qué hago si no hay autoridad competente para esa respuesta? Pues que haya, ¿no? Que haya para que garantices una respuesta, para que garantices que los términos del conflicto político en este caso, pues sean dirimidos de la manera en que deben ser dirimidos, ¿no? Es decir, por las vías institucionales. Entonces, en esa instrumentación, ¿no? En esa resolución, la SUBRAP 17/2006, pues le dicen, establece un procedimiento breve, ¿no? Un procedimiento en donde se respeten las formalidades esenciales del proceso, obviamente, ¿no? La inmediación de las partes, la publicidad, el desahogo de las pruebas, pero que sea breve. Bueno, es la génesis del procedimiento sancionador.
Entonces, ahí tenemos una forma, ¿no?, de materializar el derecho de petición, ¿sí? Entonces, esa parte me parece que es importante porque entonces vemos cómo se trasladan los alcances del derecho de petición a lo judicial y cómo en lo judicial se ha garantizado, ¿no? Entonces, bueno, no nada más es en la materialización del 17 constitucional y vemos entonces la vinculación entre varios artículos, ¿no? En la materialización del 17 constitucional, que tiene primero como finalidad, pues, que la violencia no se desborde, ¿no?, que no haya violencia por propia mano, que no se haga justicia por propia mano, que se acude a tribunales, pues entonces tiene que haber los procesos idóneos para una respuesta, ¿no? Más adelante también eso fue, ha sido el juicio electoral, que deviene también de un procedimiento especial sancionador en donde una persona reclama algo, ¿no? El JE2/2014, y el 1 reclamaban que una autoridad en Nuevo León había colocado unos espectaculares y estos espectaculares se veían más allá del municipio en donde habían sido colocados, ¿no? Y entonces quien interpone el procedimiento especial sancionador, una vez que hay la respuesta, lo impugna y cuando lo impugnan dicen, híjole, es que no estás legitimado. Es decir, no tienes facultad legal para interponer este medio de defensa, pero no hay medio de defensa. ¿Qué hacemos? La Sala Superior dice, juicio electoral. Y el juicio electoral se convirtió en, voy a decirlo así, ¿no?, el cajón desastre, el comodín, ¿no?, en el mejor de los términos. A falta de un medio de defensa idóneo, de un procedimiento ad hoc, es juicio electoral. Entonces, a través de esa vía pues, se han podido dilucidar muchos derechos que no tienen una vía. Entonces, la ausencia de la vía como una manifestación de la ausencia, la carencia de la materialización del derecho de petición relacionado con el 17 constitucional, implica que, pues si no hay, que haya, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, pues vamos a la parte más formal y quizás un poco la más aburrida, por lo menos para mí, de los elementos. No por ello quiere decir, ah, como es la más aburrida, mañana, ¿no? Porque mañana vamos a tener otras cosas que ver. Esto que les decía de la parte administrativa, la negativa ficta y la competencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, los elementos, los presupuestos del derecho de petición. La petición debe ser formulada por escrito, ¿no? ¿Qué debe de entenderse por escrito, no? Entendemos carta, documento, cualquier papel, manuscrito, meconografiado, impreso, ¿no? La obra, la composición científica o literaria. El derecho de petición, no solo lo pensemos los órganos del Estado, pensemos también en el acceso a la información. Mañana nos dedicamos a acceso a la información. Pensemos en el registro, ¿no?, de una obra. Pensemos en una autorización, ¿no?, una licencia para el funcionamiento de un local, ¿no? Entonces ahí hay una solicitud. Hay algunas autoridades, inclusive, que para ciertas cosas son muy rigurosas, ¿no? Hay formatos preestablecidos, lo cual ayuda, ¿no? Que hay un formato para solicitar, ¿no? Entonces, oye, vengo a solicitar, bueno, una vertiente del derecho de petición es el matrimonio, ¿no? Solicito una fecha para que el juez del registro civil, pues me dé formalidad y te dan una ficha, bueno, yo creo, te dan un documento que tienes que llenar y te piden una serie de requisitos que se tienen que colmar, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo. Bueno, entonces no solo son como, bueno, pero como, ¿qué será pedir, no? ¿Qué le puedo pedir al teatro? Yo no quiero pedir nada, ¿no? Pedirle que no me moleste. Hay distintos tipos de peticiones para los cuales hay formatos. Hay otras que dicen en un escrito libre, indicas, ¿no? A veces el SAT, con todas las formalidades y lo riguroso que llega a ser el SAT, hay cuestiones que es en escrito libre, ¿no? En alcance a tal, manifiesto, lo que sea, ¿no? Pero bueno, entonces, papel, manuscrito, mecanografiado, impreso, obras y papel, libro, memoria, etcétera, ¿no? La redacción constitucional establece pues que cuando se dice que la petición se formula por escrito, se refiere a que tiene que constar de manera fehaciente en cualquier tipo de papel. Y está fácil, ¿no? La forma escrita permite precisar los términos, los alcances, los extremos de la petición formulada, ¿no? En la exigencia esta constitucional, ¿no?,
La posibilidad que se presente en forma escrita lleva varios presupuestos o la presunción de ciertos elementos a los que ahorita me refiero. Primero, el idioma. A ver, esto es un poco paradójico, ¿no? Porque en México no hay una disposición constitucional que establezca el idioma español como lengua oficial en nuestro país. Entonces, se puede pensar, ¿no? Que se puede presumir, en todo caso, que se debe de formular en este idioma. Pero la expedición de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas nos permite añadir que también se pueden formular en idiomas nativos, ¿no? Conforme a nuestra legislación, determinadas lenguas indígenas tienen el rango de lenguas nacionales, ¿no? Que es el estatus legal del propio idioma español. Entonces, esto abre la posibilidad que legislaciones locales, así como en la federal, establezcan ámbitos institucionales ante los cuales se pueden promover en un idioma indígena, ¿no? Y reservado para los demás el uso del español. Esto en otros países sucedía, para no quedarme nada más con lo nacional. Un caso que conozco bien es el de Italia. En Italia, en los años 20, o sea, todavía en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Todavía el idioma italiano era más burocrático. Es decir, se hablaba menos, la lengua hablada y hablante de las y los italianos era menos el italiano y más los dialectos. Entonces, los lombardos tienen su dialecto, los venecianos, bueno, toda la región de Véneto, tienen su dialecto, ¿no? La toscana tiene, que es muy parecido, de hecho, el italiano que se conoce pues, es el toscano, ¿no? Y así napolitano y etcétera, ¿no? Y pues el italiano quedaba reservado pues para los actos formales. Luego viene la televisión, que fue como un catalizador, una población en los años 20, me refiero, ¿no? Que tenía, sobre todo en el sur, altas tasas de analfabetismo. Y entonces se difunde el italiano ya como lengua nacional, pero tiene realmente poco tiempo, ¿no? Y en buena medida, la práctica lingüística sigue siendo en dialecto, ¿no? Sobre todo para ciertos hablantes. Pasa en España también, ¿no? Pasa con la región de Cataluña, pasa la región vasca, ¿no? En donde, aunque esté el castellano o español como lengua, pues más o menos oficial, tienen ellos sus propias lenguas, ¿no? Y entonces el otro resulta como residual o como reservado para ciertos trámites burocráticos administrativos. Entonces ahí hay varias cuestiones relativas y que nos desbordaríamos al hablar del pluralismo jurídico, lingüístico y cómo esas formas se pueden trasladar también al derecho de petición. Bueno, entonces esa parte, ¿no? Y se vincula a esto que dije de Italia, el analfabetismo, ¿no? Aproximadamente un 7% de la población, más o menos, no sabe leer y escribir. Es decir, presumimos que alrededor de 92% de la población, 90% de la población, 92 millones de mexicanas y mexicanos, se presume que hablan y leen español, ¿no? Para los supuestos que una petición se presente en un distinto idioma al español, y ahorita vemos qué pasa con las personas que no saben leer y escribir, ¿no? La regla es que todo ello no niegue el derecho, ¿no? A la respuesta. En tales casos, la autoridad funcionaria que dirige el escrito tendrá que presumirse la formulación de una petición, deberá dictar un acuerdo, sin ocuparse de la petición, que señale en todo caso al peticionario la necesidad de presentar nuevamente el escrito en idioma español o que lo acompañe de una traducción autorizada. ¿Sí? Bueno, esto, ¿no? Es posible, no obstante, que con estos cambios culturales, ¿no? La atención hacia los idiomas indígenas en dependencias administrativas en el ámbito federal y local, pues cuenten en todo caso ya con traductoras y traductores oficiales, ¿no? Pero desde luego está supeditada a criterios, ¿no? Yo supongo que la traducción al español será necesaria en la mayoría de los casos. Desde luego, la interpretación deberá favorecer en todo momento, ¿no? Al acervo de derechos de las y los hablantes de los idiomas indígenas, ¿no? Atento al contenido de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que prevén en el artículo 7º que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español,
para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. ¿Sí? Entonces, esa parte, ¿no? Para las personas que no saben leer, escribir es un problema. Esto, ¿no? Lo hacen a través de, a ruego de, no, pues es otra persona. Desde luego, a ver, aquí la cosa con el escrito es que puede ser a mano, desde luego que sea legible, ¿no? Ahorita lo vamos a vincular con esto de en forma clara, ¿no? Pero que sea legible, ¿no? Y que puedes solicitarle a otra persona que firme, y, perdón, que redacte, y tú dar tu consentimiento, ¿no? En todo caso, se podrá solicitar, pues, que te lean el contenido, ¿no? Por parte de quien recibe, que te lea el contenido para ver si se escribió en los términos en que tú lo hiciste. Bueno, la forma clara. ¿Qué quiere decir la forma clara, no? Esto, ¿no? Obviamente, el idioma. Sí, pero la forma clara quiere decir que, ¿no? Pues si nosotros atendemos al criterio judicial, ¿no? Es decir, que se pueda advertir cuál es el derecho que se solicita y en todo caso se haga cita de los fundamentos fácticos, ¿no? De los hechos, pero que pueda ser deducible, ¿no? Entonces, obviamente, resultaría incongruente con el objeto del derecho de petición que estas no fueran formuladas de forma clara, ¿no? Porque el ejercicio de este derecho permite al gobernador elevar ante el órgano estatal o servidor público una petición que pretende ver satisfecha. Pues si yo no sé qué me están solicitando exactamente, ¿no? Entonces, pues ahí no puede caminar. Puede haber, y yo creo que lo más garantiza posible sería, pues acláramelo, porque no te entendí. O sea, la respuesta, ¿no? Sería, oye, a ver, te prevengo para que, esto ya depende de la instrumentación legal, ¿no? Te prevengo para que, pues, lo formules de manera clara, porque no puedo deducir de lo que expresas cuál es el derecho que estás solicitando, ¿no? Bueno, entonces, pues, obviamente la respuesta que se da a la petición depende de cómo se formule. Y si bien asiste al peticionario el derecho de obtener una respuesta, pues el texto constitucional condiciona, la actividad estatal a que la respuesta sea favorable, pues que se entienda, ¿no? Pero bueno, este presupuesto encuentra una limitación en la claridad con que se haga expresa la petición, ¿sí? A toda petición, ¿cómo se llama? Que se formula por escrito, esté bien o mal formulada, debe recaer un acuerdo por escrito, ¿no? De la autoridad a quien se haya dirigido, tiene la obligación de hacerlo conocer al peticionario. Una petición que le falte un requisito legal no puede rehusarse para recibir la autoridad ni negarse a acordarla para no violar el derecho de petición. Se tiene que recibir, se tiene que acordar. En el caso judicial, por ejemplo, pues te pueden prevenir o te pueden decir no procede, te digo por qué no procede, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, perdón en lo anecdótico, pero esto pasaba, yo no sé por qué tenía esa costumbre, un oficial de partes en un tribunal, en un juzgado de distrito, en un lugar, que tenía la costumbre de leer las demandas, ¿no? Y no solo de leerlas, sino casi de prevenir, no, es que esto, no, pero a ver. Entonces una vez a mí no me quería recibir, a ver, usted reciba. Ya será problema del juzgador si me previene, si me dice, si no, no. Pero bueno, el chiste es que no te puedo, no, ¿sabes qué? Que no te lo voy a recibir por tal razón, ¿no? Obviamente, en aras de proteger la respuesta, pues sí te pueden decir, oye, es que este documento que estás adjuntando, dependiendo de la autoridad de que se trate, ¿no? Aquí sí tendríamos que diferenciar la autoridad jurisdiccional, pues quien recibe los documentos es una persona distinta a quien acuerda. Una autoridad administrativa en donde sí te dicen, oye, los requisitos para obtener tu licencia de manejo, comprobante de domicilio, no lo traes, pues es que no te puedo hacer el trámite. No, es un derecho de petición. Estoy solicitando al gobierno de la Ciudad de México, del estado de Campeche, Oaxaca, Zacatecas, que expide un documento para poder circular, ¿no? En la vía pública. Bueno, pero eso está sujeto a una serie de requisitos que tienen que colmarse. Sí, igualmente el Instituto Nacional Electoral, cuando vamos a nuestra credencial para votar, bueno, pues te piden unos requisitos.
Si yo contara mi anécdota, vemos que luego son medio ridículos en los requisitos, pero eso no es. Bueno, puede ser, porque en aras de proteger, ¿qué es lo que quiero proteger? La respuesta, ¿no? Entonces, me solicitaron, esta anécdota, por la cual me disculpo, pero es real, y como no se materializa derecho de petición, yo iba a renovar mi INE para actualizar el domicilio, ¿no? Entonces, es decir, renovar en el mismo módulo donde yo acudí primero a sacarla, donde ya tenía mi información, mis huellas digitales, toda mi información, y solo iba a actualizar el domicilio. Entonces, tenía que acompañar un documento personal que era mi acta de nacimiento, misma que ya habían ellos tenido por buena en el primer momento en que yo tramité mi INE en ese módulo. Y entonces, no, es que tu INE no se puede, tu acta de nacimiento no se puede escanear porque no se ve bien aquí y entonces no pasa. Y yo, pero nada más vengo a renovar. Sí, pero es que no pasa y necesito ese documento. Yo no quise hacer demasiado problema porque la verdad es que no me importaba mucho, ¿no? Pero hay la ineficiencia de este sistema que entonces te niegan un documento a una autoridad ante la que ya habías acudido. Pero obviamente pude haber promovido un JDC, ¿no? Y no me hubiera costado mucho porque pues ahí tengo el tribunal. No lo hice nada más porque me dieron ganas, ¿no? Pero ahí lo hubieran obligado y darle su credencial, no inventes, ¿no? O sea, no le puedes negar por ese requisito de forma que ya colmó en un primer momento ante ti, ante tu propio consejo, ¿no? A ese módulo. Ni siquiera, bueno, es que fue otro módulo, fue en otro estado, no, a ese. Ya había acudido. Mi documento de identificación indefectible era ese, en donde decía, en dónde me lo habían expedido. Bueno, entonces, hay algunos requisitos que tienen sentido y hay otros que no, y que vuelven esto un tanto cuanto kafkiano. Y hay otras modalidades, fíjense, esto es interesante porque abre la posibilidad de los derechos de petición. ¿Qué pasa con las peticiones que se formulan? Y he formulado un montón, ¿no? Por redes sociales, ¿no? En principio, no habría, en principio, en sentido estricto, no habría una obligación por parte de la autoridad de recabar información por esa vía, de garantizar el derecho de petición por esa vía, y sin embargo, existe. Es decir, vamos circulando, ¿no? Por la calle, y hay un bache, hay una fuga de agua, le tomas la foto y lo reportas, y arrobas a la autoridad correspondiente, y te responden y te mandan un folio. No sucede igual en todos los lugares, ya lo sé. No sucede igual en todas, con todo el tipo de derechos, pero es una modalidad, es a lo que voy. Es una modalidad que aunque no reúne formalmente los requisitos establecidos por el artículo 8, se ha convertido en una forma también de darle materialidad a ese derecho de petición, porque además en esa petición, no solo es una respuesta, es un actuar, es un hacer, oye, porfa, tapa ese hoyo, ¿no? Oye, porfa, repara esa fuga de agua. Y entonces te dan un folio y el folio no es tan bueno, tampoco. Yo una vez reporté una coladera y tardé como 4 meses en que taparan la bendita coladera y estuve friegue, ¿no? Hasta que lo hicieron. Pero bueno, el chiste es que es una solicitud de un hacer por parte del autor, no solo de dar respuesta. La respuesta sería, sí, pues le corresponde a tal autoridad, o la respuesta es lo atendemos, ¿no? O la respuesta es ninguna, porque no lo estás haciendo por un canal. Entonces, esto ha ampliado, pues, la posibilidad de ejercer el derecho de petición, es lo que me interesa, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la claridad, ¿no? La petición no tiene por qué ser clara, pero ello puede suponer que la autoridad de servidor público dicte en un acuerdo donde se exija la aclaración, ¿no? Entonces, es importante por eso, ¿no? Firma resulta también importante y ya como, digamos, también, ¿cómo se llama? Pues para no perder, ¿no? El acuse de recibo, ¿no? Nunca vamos o sea, no es algo que te lo requieran, pero siempre es importante, pues para que haya una constancia de qué, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos entender por claridad, no? No hay una interpretación totalmente asentada, ya les había dicho, ¿no? Pues con que se pueda deducir qué es lo que pides. Con eso, el derecho de petición, ¿no? La causa de pedir, lo podemos hacer extensiva también a las solicitudes ante autoridades administrativas, ¿no?
Obviamente, no necesitas conocer el vocablo, el sentido técnico de los vocablos jurídicos, ni utilizarlos en ese sentido, ¿sí? O sea, el derecho de petición puede ser mediante un uso coloquial del lenguaje, siempre y cuando sea pacífico y respetuoso, ¿no? O sea, el derecho usualmente tiene esas expresiones, ¿no? Pero la autoridad, técnicas, ¿no? Pero no es una obligación para las y los gobernados ni saberlo ni utilizarlo. Es la autoridad quien, en atención al uso del lenguaje en un contexto cultural determinado, debe de poder interpretar la forma de las palabras que utilizan los particulares, ¿no? Esto de la acuse de recibo, como les decía, aunque en ningún punto se establece, pues siempre es importante, ¿no? Porque esta va a ser, mañana que hablamos de negativa ficta, ¿no? Pues esta va a ser mi manera de comprobar, ¿sí? Que así sucede, ¿no? Entonces, la mejor forma de constatar que un escrito de petición fue presentado a un órgano o servidor públicos es la presentación del acuse, ¿no? Los formularios realizados ex profeso por las dependencias públicas, igualmente, te darán un acuse de recibo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? La cita de los hechos, ¿no? La narración de los hechos concretos, aunque no son requisitos que consigna el texto constitucional, se puede deducir que representan para la autoridad un factor importante, en todo caso, para determinar el contenido de la respuesta, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿no? Y los documentos. Ya les decía, hay documentos que se exigen para acompañar y poder dar una respuesta, ¿no? Entonces, acompañarlo de pruebas, acompañarlo de solicitudes, ¿no? De requisitos reglamentarios. Y ya mañana vemos algunos otros elementos como a quién se dirige, ¿no? El tipo de los sujetos, el tipo de respuesta y los alcances administrativos, pero por hoy aquí me detengo para pues darles a ustedes el uso de la voz. Si hubiera preguntas, comentarios que me desearan formular, aquí voy a leer algunas cosas. Es una práctica muy común en muchas instituciones, revisar los escritos para decir si los reciben o no. Sí, aquí depende de la institución de que se trate, por supuesto, ¿no? Y de los requisitos que la propia legislación contemple. O sea, si la licencia de manejo tiene que ser acompañada de un comprobante de domicilio, pues tengo que acompañarlo con eso, ¿no? Y si no, no me pueden recibir el trámite porque no va a prosperar, ¿no? Te solicitan para trámites copia certificada de... Sí, 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 estoy pensando en la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Y que además tienes que solicitarles a ellos que te pidan la copia certificada de lo que ellos mismos te piden, ¿no? Entonces es una cosa un poquito rara, por decirlo, en términos muy, muy objetivos o muy poco cargados de rabia, ¿no? Que luego nos puede dar este tipo de prácticas. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Les decía, mañana vamos a hablar de los sujetos, ¿no? La legitimación. ¿Quiénes pueden? Porque obviamente aquí vamos a ver otra vez la diferencia entre sujetos de derecho privado y sujetos de derecho público. Sujetos individuales y colectivos. Y las formas de cada uno de esos sujetos. Sí, Cindy Cristina Macías, por favor. Gracias, buenos días. Bueno, nada más yo quería preguntar si también mañana vamos a platicar un poco del derecho de acceso a la información, porque realmente este derecho creo que viene a potenciar precisamente este derecho de petición. Creo que acorta los tiempos porque obliga a la autoridad sí o sí a darlo en 10 días o máximo en otros 10 días. Precisamente en estos temas de legitimación no se entretiene tanto porque cualquier persona, cualquier ciudadano puede hacer uso de este derecho y pues si bien a lo mejor el derecho de petición abarca cuestiones muy subjetivas, muy específicas, incluso a lo mejor de decretar algún derecho, pero también hay muchas peticiones que se hacen en relación a información que genera o que realiza la institución. Entonces, creo que sí va a ser bien importante platicar este derecho de acceso a la información que, como le cuento, viene a potenciar pues este derecho de petición y está pues más accesible, más regulado y al alcance de todos, ¿verdad? Creo que sí vale mucho la pena hablar a este respecto. Sería cuanto, gracias. Gracias. Sí, y sobre todo porque el derecho de acceso a la información
tiene otra vertiente que es el derecho a la información pública, que también implica ampliar aquello sobre lo que se puede conocer. O sea, el derecho de petición tiene como varias posibilidades. Derecho de una respuesta, sea jurisdiccional, sea administrativa, derecho de un hacer, poda, camellón, pon luminarias, y derecho de conocer cómo actúan las autoridades, por qué deciden una determinada cosa y la respuesta que se da. Porque normalmente nos encontramos en la respuesta, es que esa información no es pública. Pero ¿por qué no? Y entonces es donde viene este correlato, ¿no? De qué es aquello que puedo conocer. O sea, tiene efectivamente muchas dimensiones el derecho de petición. Sí, Nancy Guadalupe Orozco Carrasco, por favor. Hola, buen día a todos. Doctor, Gracias. una duda. En relación con el segundo párrafo del artículo 8º, en el que en particular es el derecho de respuesta que dice en breve término, ¿qué acepciones tiene el breve término? Porque ahorita, como comentaba, en algunas legislaciones locales, pues sí se establece un término, ¿no? Para que la autoridad dé la respuesta, en otras no. Entonces, ¿esto tendría su límite con la negativa ficta? O sea, ahí encontraría como pues sí, la respuesta o qué otras acepciones hay. Sí, justamente el correlato de esto es la negativa ficta, que ha definido jurisprudencialmente, mañana lo vemos con mayor amplitud, pero que ha definido por breve término la jurisprudencia 3 meses. No en todos los casos, hay unos que en los que 3 meses para que me den una licencia, obviamente también dándome a conocer cuál es la instancia del procedimiento en la que se encuentra, etcétera, ¿no? Y si no, efectivamente se entiende en sentido negativo, lo cual abre la posibilidad a un derecho, que es demandar la negativa ficta. O sea, una vez que yo digo, bueno, sí se configuró, entonces eso quiere decir que me negó la solicitud y ahora impugno esa negativa, no sé si me explique. O sea, yo formulo, digo, no, pues yo quiero que hagas tal cosa, no me contestas y entonces se entiende que me dices que no la vas a hacer, entonces dime por qué no, pero además te demando que esa respuesta, ese no, no explícito, pero implícito, es ilegal y entonces eso da la posibilidad de no solo demandar que se haya configurado la negativa ficta, sino ahora dame una respuesta, sea positiva o sea satisfactoria en términos de por qué no, en todo caso. Pero sí serían 3 meses el breve término a que se refiere, ¿no? Desde luego hay trámites que duran más que eso. Una licencia de construcción no te lo otorgan en 3 meses porque hay que hacer una serie de dictámenes y son procesos más lentos, pero te tiene que dar cuenta en todo caso de cuál es la secuencia que va siguiendo ese trámite, ¿no? ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues si no hubiera más, yo les agradezco, deseando que haya sido pues más o menos interesante. Disculpas por las lamentaciones y los comentarios. Nos vemos el día de mañana para seguir hablando de esto, ¿no? La vertiente administrativa, algunas otras partes, cuestiones de los sujetos y la parte relativa al acceso a la información. Muchas gracias a ustedes por su atención, por su presencia, por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias. No importa la hora que llegues y cómo llegues, siempre es un placer. Gracias, Norma.